¿Cómo es posible que un tráiler cruce la autopista A7, una de las arterias más transitadas de Europa, y apenas lo notes? El sonido de un camión en los Estados Unidos cruzando una autopista es más que evidente. Algo ahí no cuadra. Estamos hablando de un camión europeo de unas 40 toneladas que pasa frente a ti casi en silencio. Y eso resulta extraño, porque debajo de esa cabina hay un motor enorme, junto con tecnología diseñada para mover cargas descomunales durante miles de kilómetros sin descanso. No es un vehículo débil, ni mucho menos. Entonces, ¿dónde está el sonido? Verás, durante décadas, el ruido fue casi una consecuencia natural de hacer un trabajo brutal. Un motor diésel mueve toneladas porque dentro ocurren explosiones controladas miles de veces por minuto. Pistones gigantes suben y bajan, el combustible se enciende, la presión empuja metal contra metal, y toda esa energía tiene que manifestarse de alguna forma. Muchas veces, el sonido no era más que la huella audible de ese esfuerzo mecánico. Por eso aprendimos a asociar ruido con potencia. Si sonaba fuerte, era porque estaba trabajando duro. Lo interesante es que el silencio no significa que ese trabajo haya desaparecido. Significa que alguien aprendió a domarlo. El motor sigue empujando pesos enormes, los pistones siguen moviéndose, la combustión sigue ocurriendo. La diferencia es que ahora ese caos mecánico está tan bien controlado y tan bien aislado que ya no necesita gritar para demostrar lo que puede hacer. Y ahí es donde entra el contraste con su primo americano. El tráiler clásico de Estados Unidos hace justo lo contrario. Con su cofre larguísimo y su presencia intimidante, emana un rugido que convierte cada kilómetro en un espectáculo sonoro. Lo escuchas antes de verlo. Se siente poderoso, se siente vivo. Ambos camiones son igual de capaces, pero transmiten sensaciones completamente opuestas. Para entender por qué, hay que empezar por algo muy básico. ¿Dónde está el motor? En Estados Unidos, el camión clásico es de morro largo, con el motor al frente. Ese diseño tiene lógica en su contexto. Colocar el motor delante permite mejor refrigeración y un acceso mecánico más sencillo. Con el tiempo, ese diseño también se volvió identidad. En Europa, el enfoque fue distinto. El formato dominante es cabina sobre el motor, el famoso cab over. Esta arquitectura responde a necesidades muy concretas: carreteras más estrechas, ciudades antiguas con calles apretadas, normativas de longitud total y la necesidad de aprovechar cada metro posible del vehículo. Al poner la cabina encima del motor, el camión es más corto sin perder capacidad de carga, pero ese diseño trae una consecuencia inmediata. El motor está literalmente debajo del conductor, y eso obligó a los ingenieros a ponerse muy serios con el ruido, porque cuando el motor vive bajo tus pies, no hay margen para decir «así suenan los camiones». Si no controlas vibraciones y sonido, el conductor lo sufre en el piso, en el asiento, en el tablero y en la cabeza. Y un conductor cansado no es solo un conductor incómodo, es un conductor menos atento. Y en Europa, el camión se concibe mucho más como una oficina móvil, un lugar donde trabajas y pasas muchas horas en entornos densos, con tráfico constante y maniobras continuas. En ese contexto, el silencio deja de ser un lujo y se convierte en una herramienta de trabajo indispensable. Y a partir de ahí, todo empieza a tener sentido. Ahora que entiendes todo esto, vámonos al origen del sonido, al primer golpe, la combustión. Mucho del ruido de un diésel viene del momento exacto en el que el combustible se enciende dentro del cilindro. Ese golpe seco, ese clac-clac clásico del diésel es básicamente una subida brusca de presión. En motores grandes, eso se amplifica. Por tanto, si la combustión es agresiva, el motor rugirá. Y por años, la cultura del camión en algunos lugares no solo lo toleró, lo celebró. Los europeos, en cambio, atacaron esa parte como cirujanos. Ellos se dieron cuenta que la clave está en cómo inyectas el diésel. En lugar de un solo disparo de combustible que explota de golpe, los sistemas modernos de inyección Common Rail permiten dividir ese momento en varios microeventos: una preinyección, la inyección principal y hasta una postinyección. Pero, ¿qué logra eso? Que la presión dentro del cilindro no suba como martillazo, sino como una auténtica rampa.
más suave, más controlada. Por tanto, menos vibración y menos ruido. Es el mismo principio de abrir una llave de agua poco a poco en vez de abrirla de golpe y que la tubería pegue un latigazo. Y aquí se conecta con otra cosa que en Europa se trabaja mucho: la gestión electrónica del motor. La computadora no solo manda gasolina y ya, esta ajusta tiempos, presiones, cantidades, recirculación de gases, turbos, todo para que la entrega de potencia sea fina. No es que el motor no tenga fuerza, es que la fuerza llega más pareja. Y cuando la fuerza llega pareja, el camión no tiene por qué gritar. Ahora, lo que sale después de la combustión también importa: el escape. Y aquí entra uno de los símbolos más famosos del camión americano: el freno de motor tipo Jake Brake. Ese sonido de trueno que emana el freno de motor mientras baja una pendiente, ese tableteo que hace que todo el pueblo voltee, para muchos es parte del ADN. Tan parte que hay lugares donde literalmente te ponen letreros de prohibido freno de motor por el escándalo que arma. En Europa, esa película casi no existe igual. No porque no frenen con motor, sino porque suelen apoyarse más en sistemas que hacen el trabajo sin el mismo espectáculo sonoro. Retardadores hidráulicos, intarders integrados, frenos de escape con silenciadores, sistemas que se coordinan con la transmisión. El punto es el mismo: controlar el camión en bajadas y proteger frenos, pero sin anunciarle a toda la región que vienes bajando una loma. Y si además le sumas los sistemas modernos de post-tratamiento, de emisiones, filtros, catalizadores y todo ese laberinto de cosas que tiene el escape, el sonido que llega afuera se vuelve mucho más contenido. En la práctica, ese rugido que antes salía casi directo, hoy pasa por varias capas que lo apagan. Y ojo, que esto no se queda en el motor y el escape. Mucha gente piensa que para que un camión sea silencioso, debe tener un motor silencioso, pero a cierta velocidad el protagonista cambia. Verás, en la autopista, cuando el viento se corta mal, este genera silbidos que pueden llegar a ser molestos. Y es ahí donde los camiones europeos vuelven a sacar ventaja, porque su diseño lleva años obsesionado con la aerodinámica. Solo basta con fijarte en las formas. En muchos tractos europeos ves líneas más redondeadas, deflectores, carenados, faldones, carcasas de espejos mejor trabajadas y menos huecos raros. Todo eso influye, pues hace que el aire fluya más limpio. Menos turbulencia significa menos ruido constante en cabina. En cambio, el camión americano clásico, con parrilla más vertical, stacks expuestos, formas más cuadradas y paneles con más espacios, hace que tal vez una vaca sea más aerodinámica. Luego está la cabina. Y aquí sí se siente casi como comparar un auto moderno bien aislado contra uno viejo con lámina delgada. Muchas cabinas europeas están montadas con soportes que amortiguan vibraciones, con materiales que absorben sonido en firewall y piso, con sellos de puertas más trabajados, cristales acústicos, paneles laminados, cosas que no se notan a primera vista, pero se sienten después de 8, 9 o 10 horas de trabajo intenso. Ahora sumémosle el contexto europeo. Allá las regulaciones de ruido tienden a ser más estrictas y más enfocadas en convivencia urbana. Hay muchas ciudades con zonas residenciales pegadas a rutas logísticas, y hay presión real para que el transporte pesado no sea una alarma ambulante. Eso empuja a los fabricantes a controlar el ruido por fuera, no solo el ruido por dentro. Incluso existen estándares y certificaciones locales para operaciones nocturnas en ciertas regiones, donde el camión tiene que ser discretísimo para poder hacer entregas cuando la ciudad está dormida. En ese mundo, un camión ruidoso no es carismático, es un problema operativo. Entonces, cuando alguien te dice, los europeos son silenciosos, no se trata de que un continente sea mejor que otro, se trata de objetivos distintos. Unos priorizaron tradición y presencia, otros priorizaron refinamiento y salud laboral, y eso se refleja en cada decisión, desde cómo se quema el diésel hasta cómo se sella una puerta. Y el futuro, sinceramente, va en una sola dirección: más silencio.
Entre electrificación, mejoras en llantas, control de fricción, aerodinámica cada vez más fina y regulaciones que no aflojan, el camión del mañana va a sonar menos, sí o sí. La verdadera pregunta es otra. Cuando todo sea más silencioso, vamos a extrañar el rugido. Ahora te la dejo a ti y quiero que me lo digas de verdad. Si pudieras escoger, ¿te quedas con un Eurotrack moderno, suave y silencioso, o con un clásico americano que suene a fuerza, a hierro? No olvides dejar tu precioso like y suscribirte, nos ayuda muchísimo.